Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. Disculpen esta interrupción tan abrupta, es nada más para decirles que este video lo saqué del material archivado que tengo en un baúl, entonces aquí nada más lo saco, lo desempolvo y lo subo. Se lo digo para que sepan que si mi voz suena como unos 6 meses más joven, ya saben por qué es. En esta ocasión vengo a hablar de un escritor que tenía pendiente desde hace mucho y que me parecía imprescindible, que se trata de Jorge Luis Borges, el escritor argentino que indudablemente es parte fundamental de la literatura clásica de todos los tiempos. Y en esta ocasión conseguí un libro suyo que se llama Libro de Sueños, porque a mí me fascina mucho lo que es el tema onírico, los sueños, por qué se dan, qué significan, qué efectos tienen sobre el cuerpo, qué tanto los puedo controlar, hasta qué punto es beneficioso, cuál es el potencial verdadero de los sueños, qué dice eso del alma humana, de la mente, de lo que sea que nos haga seres humanos, y no solo humanos, porque también animales sueñan. Entonces es un tema muy interesante a mi parecer. Y como no, aproveché entonces para leer a Borges por primera vez y aparte profundizar más en el tema de los sueños. Este libro es muy cortito, tiene apenas 250 páginas aproximadamente y consta de un montón de textos recopilados. Y esto es un detalle que también me gustaría mencionar, porque mi plan, por supuesto, era leer a Borges por primera vez. Entonces yo pensé que este libro, a pesar de que aquí atrás decía que es una compilación de textos, iba a tener mucho de sus obras, pero no hay casi nada de Borges. Es decir, sí hay poemas suyos, relatos cortos, se puede decir que medio ensayos, pero son muy poquitos en comparación con los demás. Este libro tiene más de 100 textos de diferente índole. Aquí de hecho voy a mostrarles el índice. Como pueden ver es grandísimo. Más de 100, son como más de 110 incluso creo. Y de esos pues muy pocos son de Borges. Entonces por ese lado todavía tengo pendiente ya leer de verdad a Jorge Luis Borges. Aunque claro, este libro sirve como una especie de adelanto, ¿verdad? Como de tráiler, de teaser de este escritor, porque lo que leí aquí, que fue poquito, me gustó mucho. Así que para que a ustedes no les pase lo mismo que a mí, voy a dejar bien claro de qué es lo que uno se encuentra en este libro. Aquí nos encontramos con textos desde lo que tenemos registrado de la humanidad, lo más antiguo, siglos antes de Cristo, hasta la época más contemporánea. Bueno, al menos hasta la fecha en la que se hizo esta recopilación. Los textos van a variar en su extensión, ya que pueden ir desde 2 líneas hasta varias páginas, pero creo que en general son muy cortos. Es más, no estoy seguro si hay alguno que sobrepase las 10 páginas, por ejemplo. Yo creo que los más largos andaban como por 8 páginas, quizá menos, pero en resumen, textos muy cortos. Y bueno, en este video no voy a hacer la típica división de lo que me gustó y lo que no me gustó después, sino que voy a ir hablando de todo porque es un libro un poco diferente. Entonces creo que lo más práctico es ir diciéndolo acá de una vez mientras voy explicando las características que tiene esta antología. Lo que más me gustó es esta, bueno, aparte de que el tema es un tema que me fascina, es la diversidad cultural con la que se trata, ya que no estamos nada más enfocados en autores de Occidente o autores de Latinoamérica, que hubiera sido así muy interesante, pero en cambio nos da una perspectiva global, desde pensadores asiáticos, filósofos griegos, ya autores modernos. Tenemos pinceladas de todas partes del mundo y eso es algo que me encanta porque podemos ver cómo entendían y cómo vivían los sueños cada pueblo, cada cultura. Aquí un comentario de Leo del futuro, y es que como puse al principio del video, este lo grabé hace muchísimo tiempo, entonces en ese momento no sabía algunas cosas de las que sí soy consciente ahora. Por ejemplo, que la historia de Gilgamesh, que es con la que abre este libro, es probablemente el primer relato registrado de toda la historia del mundo. Y claro, esto le da un peso mayor a esta recopilación porque habla muy bien de ella, de que su trabajo de recopilar historias oníricas de toda la humanidad lo hizo hasta remontarse al inicio de la historia escrita. Y esto me parece algo maravilloso. Pero bueno, eso era todo. Al principio estaba un poco decepcionado, no solo porque me di cuenta que la mayoría de textos no eran de Borges, sino porque al principio aparece un montón de versículos de la Biblia
seguidos, y entonces daba la impresión de que todo el libro iba a ser como un libro religioso, más que todo. Pero no, hay una parte que sí es mucho de versículos, pero ya luego comienzan a meterse más otro tipo de textos. De hecho, creo que el libro, conforme avanza, va tomando más fuerza y van apareciendo obras más interesantes. Aunque las primeras, claro, ya son interesantes, al menos para alguien que esté interesado en toda la parte histórico-cultural de los pueblos, toda la parte de que dejan ver las religiones de una determinada región, que se puede extrapolar de ellos según sus creencias, que es algo que a mí me encanta. Sinceramente, hay algunos textos que me dejaron como un poco frío, porque me parecieron que no tenían como mucha sustancia o no se podían analizar mucho o no decían demasiado. Era, por ejemplo, un versículo, digamos, que en el que alguien tuvo un sueño. Y en el sueño, pues en el sueño apareció una flor y la flor se murió. Ya, digamos, es un ejemplo, me lo estoy inventando. Pero ese era todo el texto que venía acá, así cortito. Y hay otros, en cambio, que me fascinaron porque profundizaban en ciertas ideas, ciertos conceptos, o incluso también ejemplos de sueños, pero tenían como más capas de donde extraer información. Pero claro, estos también tienen su valor histórico por ser textos tan antiguos, porque era lo primero que tiene registrado de este tema onírico. Y bien, conforme me iban entrando ya en los demás textos, me iba sintiendo como en un viaje astral. Porque de alguna forma esto es meterse en el subconsciente más profundo de otras personas. Cosas que ni ellos mismos entienden, pero que están ahí grabadas en su subconsciente y que decidieron compartirlo con otros mediante sus obras. Y me parece algo fascinante. Y si ya mis propios sueños a veces siento que son como viajes astrales, sueños de otras personas, otros mundos, otros universos, otras cabezas, es como todavía más fuerte ese viaje astral y eso me encantó. Este libro también me parece súper provechoso porque nos da a conocer, al menos en el caso de las personas que no conocemos demasiado más de los autores clásicos más conocidos, como yo, que sí estoy en proceso de ir aprendiendo, pero aún estoy ahí en el terreno de novato, nos da a conocer autores y obras muy buenas de las que no se suele hablar, pero como Borges era un erudito, él por supuesto que conoce a un montón de autores buenísimos, de los cuales no se habla tanto de cara a las grandes masas, dado que no eran muy comerciales, o que simplemente habían otros autores que se dieron a conocer y ellos no, por mera suerte, porque ellos no estuvieron en el momento correcto, en el lugar correcto. Y este libro entonces puede servir como punto de partida para personas como yo, al tener una probadita de textos que me gustaron mucho, veo quién es el autor, veo cuál es la obra, porque sí, no he mencionado eso, pero hay unos textos de acá que son simplemente fragmentos de obras ya más extensas, o de novelas completas, o de libros de otro tipo completos. Es decir, este puede ser perfectamente un libro trampolín para ir saltando autores menos conocidos e igualmente provechosos. Y me gustó tanto cuando vemos ejemplos de sueños, que son muchos casos, como cuando ya se habla del sueño en sí más académicamente, del concepto del sueño, que también hay varias obras de aquí que se adentran desde esa perspectiva, ya que suele hablarse mucho de qué función cumplen los sueños y de que realmente no entendemos los sueños, pero lo más cerca que hemos estado a entenderlos es mediante los poetas, más allá de los fisiólogos. Y ese tipo de ideas, personalmente, me parece que se acercan peligrosamente a la verdad última del universo. Pero esto, por supuesto, ya es cuestión mía. Y bueno, como dije, me hubiera gustado mucho más Jorge Luis Borges, aunque en esta ocasión me encantó lo que leí. De hecho, uno de los relatos favoritos que tengo es uno suyo. Pero será otra ocasión. Más bien comenten ustedes qué obra de Jorge Luis Borges debería leer primero. ¿Cuál creen que es el mejor punto para adentrarse a este autor? Y creo que es todo por hoy. Un video cortito porque es un libro que, si les interesa el tema de los sueños, deben leerlo sí o sí. A mí me encanta, yo paso teniendo sueños lúcidos de forma consciente. De hecho, tengo un libro llamado Los sueños lúcidos que explica un poco la parte más técnica de qué se puede hacer para tener sueños lúcidos y de qué se sabe hasta el momento. En mi otro canal también hablo mucho de sueños. A veces, bueno, está un poco abandonado últimamente, pero ya pronto volveré con fuerza ahí. Pero en fin, que eso es todo por hoy. Comenten de acuerdo conmigo si no lo están, por qué no lo están, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a la gente que comenta, comparte, deja su buen like, y especialmente a los miembros del canal que apoyan mi contenido económicamente. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto.